Muy buenos días, alumnas. En esta novena semana de clases vamos a conocer un tema muy importante. Para eso hay que recordar que la competencia que se va a evaluar en esa semana será lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El tema de hoy es cuentos populares. En esta oportunidad vamos a, conocer los cuentos que desde nuestra infancia hemos conocido, ¿ya? Que han sido transmitidos de generación en generación. Acá tenemos imágenes que representan a los cuentos populares. En este caso, en la primera imagen se puede observar al gato con botas. En la siguiente imagen, al patito feo. Luego tenemos que conocer la base teórica. ¿Qué son los cuentos populares? Los cuentos populares son narraciones extraordinarias, por lo general breves, transmitidas por tradición oral, que relatan hechos imaginarios donde los personajes no solo son humanos, sino también son criaturas fantásticas, como por ejemplo los duendes, los gigantes y las brujas, etcétera, etcétera. Incluso animales que hablan y razonan. Aquí tenemos unos ejemplos de los cuentos populares. Por ejemplo, La Caperucita Roja, El Patito Feo, Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas y Los Tres Chanchitos. Como todo texto narrativo, tiene su estructura. En este caso, la estructura se compone en tres partes, que es el inicio, el nudo y el desenlace. En este caso, el inicio será la parte de la introducción. Aquí es donde el autor presenta la situación donde cual se hace la presentación de los personajes. En el desarrollo, en esta parte se da lo que es el conflicto, el problema de la cual se requiere, solucionar. En el desenlace, en esta parte ya se da la solución del conflicto y del problema. Hay que recordar siempre, alumnas, que un cuento normalmente nos va a dejar una enseñanza y una moraleja. Ahora vamos a conocer las principales características del cuento popular. En este caso, una de las características del cuento popular es que posee el autor es anónimo. ¿Por qué razón? Porque como los cuentos han comenzado de una tradición oral, obviamente esta parte, digamos que a medida que va pasando, los cuentos de generación en generación, obviamente pierde la autoría de las historias que son narradas. Segundo punto es las diferentes versiones. En este caso, tenemos que otras características del cuento popular es que podemos encontrar muchas versiones del cuento, pero que se centra en la misma historia. Como tercer punto tenemos la finalidad moralizante. En este caso, como les he dicho en un principio, el cuento nos va a dejar una enseñanza, una moraleja, una intención en la cual el mensaje que nosotros vamos a conocer en estos cuentos. Como siguiente característica tenemos la brevedad. Al ser un cuento, muy particular, obviamente hay que ser, estos tipos de textos son muy cortos, son muy breves para que el lector pueda comprender mucho más fácil de lo que está tratando la historia. Los personajes, en este caso los personajes presentan actitudes como valores, en este caso de bondad, de astucia, que representan a través de la historia. Luego tenemos los personajes limitados. En esta oportunidad, al ser una historia muy breve, obviamente no
no se pueden encontrar personajes de mayor escala en comparación a la de una novela. Luego, la estructura lineal. En este caso, la estructura lineal vendría a ser que hay un orden cronológico, es decir, tiene un inicio y tiene un final en la historia. Luego tenemos los tipos de cuentos, que se divide en cuentos maravillosos y en cuentos realistas. ¿En qué se diferencian estos dos tipos? Es muy fácil. En los cuentos maravillosos, como su mismo nombre lo indica, son hechos fantásticos que interviene la magia, la fuerza sobrenatural y los personajes que lo representan son seres fantásticos, como por ejemplo las brujas, las princesas encantadas, etcétera, etcétera. En cambio, los cuentos realistas narran hechos y anécdotas de la vida cotidianas que son protagonizadas por personajes extraídos de la realidad. Aquí vamos a mostrarles un ejemplo de un cuento popular que se titula El mensajero que no sabía pedir deseo. ¿Ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, la estructura, la imagen que lo acompaña y sobre todo el desarrollo de esta secuencia que cada personaje lo representa, ¿ya? Que es muy breve, es muy corto el contenido. Bueno, alumnas, muchísimas gracias por su atención. Recuerden siempre que la actividad ya está disponible en la plataforma del CIOB. Muchísimas gracias, alumnas.